Muy buen día, mi nombre es Javier Zambrano, soy estudiante del doctorado en Administración de Empresas. Para este módulo de gerencia de proyectos y el desarrollo de esta actividad, el cual nos dice que debemos analizar los criterios más representativos al momento de construir un presupuesto en los diferentes proyectos y cómo afrontar dentro de esto los procesos de volatilidad económica que se viven en los países latinoamericanos y en este caso lo he tratado de enfocar a mi país, Colombia. ¿Cuál es la importancia del presupuesto dentro de la gestión del proyecto? Entonces, esta es una herramienta esencial y clave, digamos, que me permite ser organizado, planificar y lo más importante, medir la eficiencia, la efectividad en la ejecución de mi proyecto. Eh, la toma de decisiones, porque la toma de decisiones debe ser con datos, no debe ser empírica, debe estar respaldada con una analítica de datos. Y también me permite hacer una evaluación si mi proyecto es viable o no es viable en un corto o largo periodo de tiempo. ¿Cuáles han sido algunos criterios que he tenido en cuenta al momento de construir este presupuesto? La planeación estratégica juega un aspecto clave. Si yo tengo claro identificado mis objetivos, mis estrategias, mis tácticas, y como lo dice la guía PMBOK, si yo tengo identificado cada uno de mis hitos con su respectivo presupuesto, entonces esto es un aspecto clave. Tener una planeación concreta y bien construida. Estimaciones realistas y basadas en información actual, no ficticia. Debe ser un presupuesto flexible que se ajuste, digamos, a los cambios futuros. Tener clara la identificación de los costos directos y los costos indirectos. Y obligatoriamente se debe implementar un mecanismo de seguimiento, evaluación y control, porque si yo no evalúo los aspectos, no mido, no puedo controlar y no puedo mejorar. Los factores externos que afectan esta planificación, esta gestión del presupuesto. Aquí tenemos, si mi proyecto es grande, a grande escala, tenemos que tener en cuenta indicadores macroeconómicos. Yo he tenido en cuenta estos cuatro aspectos que son como la inflación, que me pueden afectar en el incremento de los costos, la mano de obra, la tasa de cambio, que juega un papel muy importante en proyectos a grandes escalas. Si hablamos de proyectos del sector privado, pues no nos va a afectar mucho estos factores. Las decisiones estatales, las políticas públicas, la corrupción, todo eso juega unos aspectos muy importantes, sobre todo en Colombia. El riesgo del país, digamos, la facilidad de acceso al crédito, las tasas de interés. En Latinoamérica, pues sabemos que las economías son muy cambiantes, sobre todo dependen mucho de la gobernabilidad de estos países y de la influencia de países desarrollados. Entonces, la parte de las materias primas, las exportaciones, toda la tiene que ver con la economía internacional. Y la variación del dólar, que es importantísimo. O sea, muchas economías latinoaméricas sí dependen de esto. Y si nosotros tenemos un proyecto a gran escala, claro que nos va a afectar muchísimo. Y el contexto político y sociocultural que a veces me afectan, digamos, sobre la inversión que estamos realizando en los diferentes proyectos. En el contexto colombiano, pues tenemos las reformas tributarias frecuentes, la valoración del peso frente al dólar y el euro, la inflación, a pesar que estos últimos años ha sido muy buena, y el impacto directo con otros sectores, pues la construcción, la energía, la agroindustria, la educación. Debemos tener en cuenta todos estos sectores al momento de ¿qué estrategias debemos tener en cuenta para afrontar esta volatilidad económica en los países latinoamericanos, sobre todo en Colombia? Pues debemos tener o elaborar unos presupuestos flexibles que se adapten al entorno, ¿verdad? Y que se ajusten también, digamos, a las necesidades verdaderas de los diferentes presupuestos, que se ajusten a las revisiones periódicas, que se haga un monitoreo, seguimiento, evaluación y control. Crear fondos de contingencia, o sea, no ser tan exactos con las proyecciones de nuestros presupuestos, porque los diferentes indicadores macroeconómicos nos pueden afectar entre un 5 y 10% en el incremento del valor de nuestro proyecto. Usar las coberturas cambiarias, diversificar nuestros proveedores y fuentes de ingresos, porque posiblemente un proveedor puede quebrar y esto puede llevar a que nuestro proyecto fracase y hacer un respectivo análisis o simulación financiera en nuestro proyecto en los diferentes escenarios. Bueno, ¿qué pasa si sube la materia prima? ¿Qué pasa si suben los costos indirectos? ¿Cómo se va a comportar cómo se va a comportar el rendimiento de mi proyecto? Y no solo la ejecución de mi proyecto, sino los resultados finales que voy a obtener. Todo esto se debe tener en cuenta como estrategias para afrontar esa volatilidad económica en Latinoamérica. Muchas gracias.